Primavera 2014. Las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, se tiñeron de sangre. La oscuridad de la noche se vio interrumpida ante una llamarada de odio que ardió en plena ciudad fronteriza. 2 personas perdieron la vida de la manera más salvaje que la mente humana pueda imaginar. Y así, una familia quedó deshecha totalmente en cuestión de horas. Se trató de uno de los crímenes más inmundos que se han conocido, el cual muchos temieron que quedara impune. Por fortuna, no fue así. Y después de arduas investigaciones, las autoridades pudieron esclarecer el caso. Soy Sergio Sepúlveda y les doy la bienvenida al objeto del crimen. La madrugada del miércoles 12 de marzo de 2014, los suelos de Ciudad Juárez, Chihuahua, ardieron ante una atroz pila de restos humanos que se quemaban lentamente. Por el ambiente se esparcía un nauseabundo olor a carne quemada, y a lo lejos las luces de un auto se esfumaban, poco a poco, entre el espesor de la oscuridad. Las intensas flamas provocaron que algunos vecinos llamaran a las autoridades locales con el temor de que el incendio se esparciera hasta sus domicilios. Minutos más tarde arribaron unidades del heroico cuerpo de bomberos, quienes en muy poco tiempo controlaron el siniestro. Al sofocarse el fuego, quedó al descubierto una grotesca imagen. Los cuerpos de 2 personas calcinadas humeaban frente a los presentes. Habían quedado completamente irreconocibles. Estaban maniatados de pies y manos, y a primera vista lo único que se podía percibir era que las víctimas pertenecían al sexo femenino. La necropsia aplicada a los restos de las víctimas detalló la forma tan cruel en que fueron asesinadas. Ambos cuerpos presentaban señales de tortura, y en ambos casos se encontraron severos traumatismos cráneoencefálicos, por lo que se pudo determinar que la muerte se produjo luego de ser golpeadas en la cabeza en repetidas ocasiones. Uno de los cuerpos tenía una severa lesión en la columna, posiblemente una fractura que pudo ser provocada cuando la víctima aún vivía. Bien, cuando él o los asesinos se deshicieron de los restos. Por la falta de testigos que escucharan o presenciaran algún indicio de los asesinatos en el lugar donde los cuerpos fueron encontrados, se estableció la hipótesis de que ambas mujeres fueron asesinadas en otro lugar y trasladadas ya sin vida hasta el terreno baldío, donde les prendieron fuego. La víctima con la columna fracturada tenía entre 60 y 65 años. Mientras que la segunda víctima fue ubicada en un parámetro de edad de entre los 25 y los 30 años. Este dato fue fundamental para crear una línea de investigación alrededor del caso. ¿Acaso las víctimas eran familiares? ¿Podía tratarse de madre e hija? La única forma de averiguarlo era realizando pruebas de ADN a los restos. Pero debido a que los cuerpos quedaron carbonizados en un 80%, la toma de muestras se complicó demasiado. Además de analizar el ADN de las víctimas, las autoridades de Ciudad Juárez trataron de rastrear la identidad de los cuerpos al cotejar sus características con los reportes de personas desaparecidas en la entidad. Y fue allí donde la investigación comenzó a tener avances significativos. El 16 de marzo de 2014, solo 4 días después de la aparición de los cuerpos, fue levantado un reporte que indicaba la desaparición de 2 mujeres. Dicha denuncia fue realizada por un hombre identificado como Federico Fernando Iván López Palmero, quien detalló que desde hacía un par de días no tenía noticia alguna de su madre y de su hermana. Pregunto, ¿existía alguna conexión entre ambas víctimas y el señor López Palmero? Para comprobarlo, las autoridades solicitaron una muestra de ADN al denunciante. Más tarde, fue comparada con los residuos obtenidos de los cuerpos carbonizados. Entonces, que los investigadores por fin obtuvieron respuesta. El resultado del análisis de ADN fue contundente.
Con un 99% de coincidencias entre las muestras, se comprobó que los restos pertenecían a la madre y hermana de Federico López Palmero. Las víctimas por fin tenían nombre. Y no solo eso, también tenían rostro. Se trataba de Elsa Ruth Palmero, de 68 años, a quien sus familiares conocían como Poli, y su hija, Katia Natalia González Palmero, quien al momento de su muerte tenía 46 años de edad. Las autoridades habían dado un paso importante, muy importante del caso. Sin embargo, aún faltaba saber quién era el responsable de este doble homicidio y, sobre todo, cuáles fueron los motivos por los que se atrevió a acabar con la vida de estas personas de manera tan terrible. Tras la identificación de los cuerpos, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua obtuvo el permiso para inspeccionar la casa de las víctimas. Poco después de reportar la desaparición de su madre y hermana, Fernando Iván López Palmero hizo del conocimiento de las autoridades la desaparición de otra persona. ¿De quién? ¿Quién había desaparecido también? Se trataba de una menor de 15 años de edad, a la que se refirió con el nombre de Karen, y de quien aseguró desconocer su paradero desde hacía varios días. En su declaración ante el Ministerio Público de Ciudad Juárez, López Palmero reveló que Karen era su hermanastra, debido a que su mamá, la señora Elsa Ruth Palmero, la había adoptado desde hacía 13 años. No obstante, él se refería a la menor como su sobrina. Durante ese tiempo, Karen vivió en el domicilio de su madre adoptiva, pero desde meses atrás su comportamiento rebelde y el inicio de un noviazgo con un joven 6 años mayor que ella había provocado graves fricciones en la relación madre e hija, por lo que la menor tomó la decisión de abandonar la casa. Fernando Iván reveló también que la vida de Karen había sido tortuosa hasta antes de ser adoptada por su madre. Provenía de una familia disfuncional, ligada íntimamente al crimen. Lo peor de todo es que desde que la pequeña Karen tenía 2 años, desarrolló adicción por la cocaína. Repito, desde que tenía 2 años. Al conocer el entorno en que Karen crecía, Poli, como Elsa Ruth Palmero era conocida entre sus familiares y amigos, quiso salvar a la pequeña del tóxico ambiente en el que se encontraba. Y por ello, peleó su custodia hasta lograr adoptarla de manera legal. Sin embargo, aquella mujer que dedicó sus días a cambiar el destino de una niña ya no estaba. Su cuerpo yacía en una gélida morgue junto a los restos de otra de sus hijas. Lamentable, triste, desgarrador. De Karen nada se sabía. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, provocando que se levantaran más preguntas alrededor de su ausencia. Seguía con vida. ¿En dónde estaba? ¿La muerte de Poli y Katia tenían algo que ver con su desaparición? ¿Ustedes qué creen? De marzo de 2014, solo 8 días después de la aparición de los cuerpos de Elsa Ruth Palmero y su hija Katia Natalia López, la policía de Ciudad Juárez recibió una alerta de robo cometido en una tienda de autoservicio. Las autoridades lograron capturar a un joven al que identificaron como Héctor Everardo Alvarado Romero, de 21 años, quien cometió el hurto en compañía de una jovencita que decía ser su amante. Con la aparición de la joven, las autoridades de Ciudad Juárez tuvieron la esperanza de encontrar nuevas pistas que los llevaran a resolver el homicidio que durante semanas estremeció a los habitantes de la ciudad fronteriza. Y gracias a ella, lograron unir las piezas que simplemente no encajaban en esta historia. Al ser identificada como la menor que Fernando Iván López había reportado como desaparecida, las autoridades no dudaron en interrogar a Karen sobre lo ocurrido la madrugada del 12 de marzo. Fue entonces que la menor contó a los investigadores una historia. Y aquí, cuidado con lo que van a escuchar, porque es estremecedor. Les prevengo de antemano. Esto sorprendió y llegó hasta los huesos.
conocer la detención de una adolescente acusada Una chavita de apenas 15 años de edad fue la responsable de un doble homicidio. Aquí la historia. Vistas de la Aurora. Karen detalló minuciosamente lo ocurrido el día en que su madre y hermana perdieron la vida. Según su declaración, noche del martes 11 de marzo, tanto ella como su novio Héctor Everardo Alvarado y un hombre más, identificado como René Sagarnaga Velázquez, ingresaron al domicilio de Elsa Ruth Palmero. Elsa sabía de la relación que había entre su hija y Héctor Everardo, por lo que dicha visita no fue extraña. Después de un tiempo dentro de la casa, Héctor Everardo y René Sagarnaga atacaron a golpes a Elsa Ruth. Algunas versiones son contradictorias, pero por la declaración de Karen, las autoridades supieron que fue René quien se lanzó sobre Elsa de una manera tan violenta que le fracturó la columna al momento de caer. Gracias a este golpe, la madre de Karen ya no pudo levantarse. Aún así, los agresores decidieron amarrarla de pies y manos y a punta de golpes hicieron que les diera el número confidencial de una tarjeta de débito que hallaron entre sus cosas. Cerca de las 10 de la noche, llegó al domicilio Katia López, hermana de Karen, quien fue recibida a golpes y sometida por Héctor y René. Mientras las cuentas bancarias de Elsa y Katia eran saqueadas, Karen hacía que su madre y hermana tomaran pastillas para dormir, a petición de las propias mujeres, quienes le suplicaron que ya no las hiciera sufrir. Al parecer, las víctimas tardaron en perder el conocimiento, por lo que en su desesperación Karen colocó una bolsa de plástico en la cabeza de su madre con la intención de asfixiarla. Mientras Elsa Ruth condenaba los actos de su hija y la sentenciaba a ser perseguida por sus ojos por el resto de su vida, Katia por fin perdía la conciencia. Cuando quedaron inconscientes, Héctor, René y Karen golpearon las cabezas de sus víctimas con tanta hazaña que éstas se partieron en pedazos. Luego de comprobar que las mujeres habían muerto, envolvieron los cuerpos con algunas cobijas y las subieron a la cajuela de un auto Grand Am que pertenecía a Elsa Ruth Palmero. Al llegar al lote baldío, Karen y sus cómplices arrojaron los cuerpos de las mujeres y las rociaron con 5 litros de gasolina que días antes habían comprado y ocultado en el jardín de la casa donde cometieron el crimen. Fue Karen quien sacó una caja de cerillos, encendió algunos e intentó arrojarlos a los cadáveres de sus familiares. Pero, debido a los fuertes vientos que circulaban por la zona, la quema de los cuerpos demoró un momento. Una vez calmado el viento, Karen encendió un nuevo grupo de cerillos y sin dudarlo los arrojó a los cuerpos. Los restos de su madre adoptiva y su hermana comenzaron a arder. Ahí, frente a sus ojos. Al ser cuestionada sobre los motivos que la llevaron a cometer tan repugnante crimen, Karen aseguró que odiaba a su madre y hermana adoptivas, debido a que su relación siempre fue mala. Sin embargo, en declaraciones posteriores, la joven ya no pudo sostener esta versión y terminó confesando que todo se trató de un asalto que se salió de control. Por su parte, Héctor y René negaron haber participado en los homicidios de las mujeres y culparon en su totalidad a la menor. Una parte de la investigación aseguraba que el cuerpo de Katia López Palmero presentaba signos de abuso sexual. No obstante, los implicados en el crimen aseguraron que en ningún momento se cometió tal ilícito. El crimen de Karen y sus cómplices fue castigado de forma severa por las autoridades de Chihuahua. Al ser menor de edad, Karen fue remitida al tutelar para menores, donde más tarde fue sentenciada a 10 años de prisión por ser encontrada culpable en los delitos de homicidio agravado, secuestro exprés y robo agravado. Por su parte, Héctor Everardo Alvarado Romero y René Sagarnaga Velázquez fueron sentenciados a cumplir una condena de 44 años de prisión cada uno al ser encontrados culpables de homicidio agravado, robo agravado y secuestro exprés. Los tres purgan actualmente su condena. Es tu familia, tu madre y tu abuela. ¿Por qué lo hiciste? Porque las odiaba. Porque las odiaba. La ambición de una joven.
de una jovencita que no valoró la oportunidad de tener una familia y crecer bajo el cobijo de una mujer que la cuidó como una verdadera madre. La llevó a cometer uno de los crímenes más atroces. Los habitantes de Ciudad Juárez no se olvidan del horror vivido durante aquellos días. Y en el imaginario colectivo aún queda la duda, la gran duda, de saber por qué o qué pasó. ¿Qué sucedió por la mente de esta joven asesina? Le pregunto a usted, de entre todos los crímenes que existen, y hablo de la clasificación, variedad, ¿cuál opina usted que es el más salvaje, el más doloroso, el que puede dejar mayor marca? Tal vez nunca nos podremos de acuerdo, pero dentro del cúmulo de crímenes que la humanidad ha presenciado con horror a través de la historia, uno de los más detestables es el abuso sexual en cualquiera de sus índoles. La intimidación a las víctimas, el quebranto de su dignidad y las graves consecuencias físicas, morales y mentales que provoca, lo convierten en uno de los delitos más penados por las leyes de países como Estados Unidos y también en México. Pero, a pesar de las condenas que este delito puede alcanzar, cada día, diario, miles de personas padecen los abusos de criminales sin escrúpulos que maniatan a sus víctimas hasta quebrantar su voluntad para saciarse de la manera más enferma que se haya conocido. Este, lamentablemente, es uno de estos casos. La historia de un hombre que durante años aprovechó su condición de... Escuche esto, su condición, su oficio, su profesión de asistente de enfermería. Alguien que generalmente nos cuida. Las cuida a ustedes. Pero que en esta ocasión no fue así. Y lo hizo en un hospital de Los Ángeles para abusar de por lo menos 13 mujeres de entre 20 y 60 años. Repito, al menos 13 mujeres. Esta es la historia de un presunto violador en serie y de cómo sus delitos provocaron que diversas fuerzas policíacas se unieran para realizar una auténtica cacería. Una cacería que duró más de una década. La primera víctima que denunció los abusos de este violador fue Courtney Rosenberg. Ella estuvo internada en un hospital al sur de California en el año 2006, debido a una intervención quirúrgica en la que los médicos la atendieron de un problema de quistes en los ovarios. Al salir del hospital, lo primero que Courtney hizo fue ir directamente con las autoridades californianas para denunciar que un asistente de enfermería había abusado sexualmente de ella dentro de las instalaciones del hospital. That Courtney here was the first person who came forward to report Mr. Gaspar. She is the one who basically starts the investigation. Semanas después de la denuncia de Courtney Rosenberg, otra mujer decidió romper el silencio y acudió al Departamento de Policía de Los Ángeles para declarar el abuso sexual del que fue víctima durante su estancia en un hospital de la ciudad. La mujer, llamada Anna Arnett, dio una descripción detallada de su agresor. Un hombre de origen latino, tez morena, con nariz ancha, ojos grandes y mirada densa y penetrante. La descripción del hombre coincidía fielmente con la del agresor de la señora Rosenberg, por lo que la policía de Los Ángeles parecía enfrentarse a un violador en serie. Arnett declaró que este hombre abusó de ella mientras seguía bajo los efectos de la anestesia que le fue suministrada durante una cirugía. Al parecer, el enfermero aprovechó su condición para tocar lascivamente a Arnett mientras la ayudaba a bañarse. Pero pregunto, ¿quién era ese hombre de mirada densa, de mirada penetrante, que fue capaz de aprovecharse de estas mujeres? Por la descripción física del agresor, la policía dio rápidamente con un hombre que encajaba, a decir de ellos, a la perfección con dicho perfil. Al regresar, al parecer, Ramón Gaspar
aprovechaba su cercanía con las pacientes y abusaba sexualmente de ellas mientras se encontraban bajo los influjos de la anestesia. El hombre que fue denunciado de comportarse como un animal con dichas pacientes fue identificado como Eduardo Ramón Rodas Gaspar, que en ese entonces tenía 37 años. Se trataba de un inmigrante latino, de origen guatemalteco, que durante años trabajó como asistente de enfermería en el hospital de Tarzana en la ciudad de Los Ángeles. Ramón Gaspar aprovechaba su cercanía con las pacientes y abusaba sexualmente de ellas mientras se encontraban bajo los influjos de la anestesia. ¿Cuántas mujeres habrán sido ultrajadas sin darse cuenta? Por fortuna, algunas de las víctimas tuvieron momentos de lucidez que les ayudaron a darse cuenta de lo que ocurría y sobre todo a saber quién era el responsable de tan grotescos actos. Hay que contar lo siguiente. Al ser abusadas sexualmente bajo los efectos de la anestesia, un toxicólogo forense era la persona indicada para entrar en la indagatoria del caso, ya que él podía estudiar las sustancias químicas disponibles en el cuerpo de la víctima. Con dicha información, aunado a las muestras de la evidencia, determinar si se utilizó otro tipo de fármaco o droga para doblegar la voluntad de las pacientes. Las autoridades del Departamento de Policía de Los Ángeles tenían la denuncia de 2 víctimas de abuso sexual que concordaban en la descripción de un mismo agresor. Estos testimonios y las denuncias presentadas fueron suficientes para que agentes policíacos arrestaran a Ramón Gaspar en su residencia de Canoga Park bajo los delitos de abuso sexual en junio del año 2006. Al ser detenido y presentado en audiencia, Ramón Gaspar se declaró inocente de las acusaciones que se le imputaban, pero, aún así, fue procesado por el delito de abuso sexual. Sin embargo, la condena le duró poco tiempo, ya que las leyes norteamericanas establecen que cuando no se trata de delitos de gravedad, por ejemplo, de un homicidio, los sospechosos tienen derecho a pagar una fianza y obtener su libertad, aun cuando ya se les haya imputado cargos. De esa forma, Ramón Gaspar pudo salir libre en julio de 2006, solo un mes después de ser arrestado. Detengámonos un momento, hagamos una pausa. Analicemos bien la situación. ¿Qué sentiría usted si supiera que el hombre que la agredió sexualmente o que agredió sexualmente a alguien que usted ama fue dejado en libertad? Dígalo tal cual. Como padre de familia, pregunto también, ¿estaría usted tranquilo de saber que un violador está libre en las calles y puede atacar a cualquiera de sus familiares, de sus conocidos, o aunque no tenga algún lazo, pero que tenga que volver a atacar? Precisamente, esas fueron las quejas que el Departamento de Policía de Los Ángeles recibió de parte de las víctimas, quienes se sintieron de nuevo ultrajadas, revictimizadas, pero esta vez por un sistema de justicia. Un sistema de justicia que parecía darles la espalda. Coincide, ¿no? Así nos sentiríamos usted y yo. A decir por la Fiscalía del Estado de California, Eduardo Ramón Rodas Gaspar quedó en libertad bajo fianza porque los testimonios de las víctimas no estaban claros, ya que ellas estaban confundidas y no podían contar los hechos con claridad debido a la sustancia química de la anestesia. Las autoridades no tenían suficientes pruebas en contra del presunto violador. Era la palabra de Gaspar contra la palabra de las mujeres que se decían abusadas, y ellas, lamentablemente, no eran conscientes. Pero, ¿de verdad podría haber confusión en los testimonios de ambas mujeres?
Ramón Gaspar pudo ser acusado de forma injusta de delitos que no cometió. La inspectora recibió cientos de llamadas y descubrió que había abusado de al menos 13 mujeres en el hospital donde trabajaba. Luego de reunir testimonios suficientes y realizar las indagatorias correspondientes, la fiscalía formuló una orden de aprehensión contra Gaspar. Cuando Navarro fue a detenerlo, era demasiado tarde. El delincuente ya había escapado con su mujer y con su hijo. Eloy Navarro empezó su búsqueda entrevistando a amigos conocidos y también compañeros de trabajo de Ramón Gaspar, pero no consiguió ninguna prueba clara que le llevara hasta el paradero de su perseguido. Solamente sacó una conclusión clara después de interrogar a tanta gente. Gaspar, sí, al que lo estaba buscando. Gaspar ya no se encontraba en Estados Unidos. La policía estaba trabajando de manera ardua para encontrar a Ramón Gaspar y poder hacerle las pruebas necesarias para determinar si era culpable o inocente de los crímenes que se le imputaban. Por desgracia, muchas de las mujeres que se dijeron víctimas de abuso sexual por parte de Gaspar habían enfrentado ese desagradable momento hacía ya bastantes años. Por lo que pruebas periciales como el hallazgo de semen u otros fluidos que lo delataran como violador estaban descartadas por completo. Sin embargo, existían otras formas de saber si Ramón Gaspar mentía o decía la verdad sobre su presunta inocencia. Speculations that he might have gone to Arizona, up north in California, and other places. El Departamento de Policía de Los Ángeles recibió miles de llamadas, y no estoy exagerando. Miles de llamadas dando datos sobre el supuesto paradero de Ramón Gaspar, pero ninguna concordaba con las pistas que tenía Eloy Navarro. Algunas fuentes aseguraban haberlo visto en el estado de Florida, en Washington, en Arizona o en Georgia, pero podían ser solo especulaciones o un simple interés por los $50,000 que la policía ofrecía como recompensa. $50,000, una buena cantidad de dinero. Cada vez había más personas interesadas en el proceso. Y fue entonces que una detective de Dinamarca, radicada desde hace años en la ciudad de Los Ángeles, se integró al caso. Su nombre era Ninette Tusboy. Ella, una pieza clave en la investigación. Ninette Tusboy tenía una teoría después de estudiar el caso. Estaba segura de que Ramón Gaspar había salido del país desde hacía tiempo. Y el lugar al que habría acudido para refugiarse y sentirse más protegido era su país de origen, Guatemala. Al continuar con el rastro de Gaspar, la policía descubrió que Ramón, quien ya era considerado como uno de los delincuentes más buscados por las autoridades de Estados Unidos, tenía familia en el estado de Colorado, en México y en su natal Guatemala. Un ciudadano guatemalteco no podía ser extraditado, al menos que se haya cometido un delito como asesinato o terrorismo en territorio estadounidense. Y ese no era el caso. Cuando parecía que todo estaba perdido, actuó la Interpol, solicitando directamente al gobierno de Guatemala cualquier información referente al presunto abusador sexual. La investigación se prolongó durante 5 años, en los que poco a poco se fueron encontrando rastros sobre la vida de Ramón Gaspar en Guatemala. Hasta que, un día, por fin, tuvieron un indicio que los podía llevar a atrapar al violador. Y es que la policía logró dar con el paradero de la madre de Gaspar. Las autoridades norteamericanas y guatemaltecas encontraron su casa en un suburbio de la ciudad de Guatemala. Y los investigadores aseguraron que Gaspar estaba trabajando en un hospital de dicha región. En el año 2011 el caso parecía estar a punto de resolverse y Gaspar iba a cumplir la condena que tenía pendiente por todos y cada uno de sus delitos. Pero, lamentablemente, pudo burlar una vez más a las autoridades. Y lo hizo durante varios años. Hay que decirlo de esta manera, contundente, frontal. Y cierto. A todo delincuente le llega su hora. Y tras 10 años de investigaciones y búsqueda, repito, 10 años. Las autoridades pudieron localizar y detener a Gaspar.
Fue exactamente el 13 de febrero del 2017, esto en la ciudad de Guatemala. Como era de esperarse, las autoridades norteamericanas solicitaron la extradición de Ramón Gaspar para ser condenado dentro de territorio estadounidense. Meses después, Gaspar llegó a la ciudad de Los Ángeles, extraditado de Guatemala. Fue puesto a disposición de la corte para ser acusado de más de 15 casos de abuso sexual. Se enfrentaba a una posible condena de 30 años de cárcel sin posibilidad de fianza. I believe it was 10 years ago when I said that I will not retire until he is taken into custody. And so now I am greatly relieved that not only will justice be served, but that I can also retire. Años de espera, esfuerzo y el suplicio de las víctimas que durante años clamaron justicia. Pero, al final, las autoridades trabajaron sin descansar para poder atrapar y encarcelar al culpable. Tras el juicio realizado en contra de Ramón Gaspar, la Corte de Los Ángeles por fin pudo procesarlo por los delitos de abuso sexual, mismos por los que fue sentenciado en julio de 2019 a 7 años en una prisión estatal. Solo 7 años. El juez encargado de dictar la sentencia fue el mismo que en su momento puso la fianza para que obtuviera su libertad. Le pregunto y sé la respuesta. ¿Le parece una sentencia justa? Como siempre, ustedes tienen la última palabra y estoy seguro es la correcta. Al investigar de manera minuciosa la zona donde los cuerpos fueron encontrados, los investigadores dieron con una pista más. Una caja semivacía de balas calibre 38 afuera de un bar en Bellingham, misma localidad donde la bolsa y llave de Tania habían sido halladas y que, presumiblemente, correspondían al arma con la que le habían arrancado la vida a la joven. La primera conjetura por parte de Gebo y su equipo fue que Tania y Jay podían haber conocido a su asesino y que tal vez coincidieron con él en el segundo ferry que abordaron para llegar a Seattle y que los jóvenes, de manera inocente, se habían ofrecido a llevarlo a esta ciudad sin imaginar lo que les esperaba. Al interrogar al personal de la empresa de transporte marítimo, muchos de ellos confirmaron haber visto a Cook y Van Colenburg. Los habían visto solos, sin hacer contacto con alguna persona que resultara sospechosa. Mientras las indagatorias y pesquisas seguían su curso, el Departamento de Ciencia Forense de la Policía de Seattle realizaba lo que sería un importante hallazgo. Esto en la camioneta de Jay Cook. Peritos especializados en dactiloscopía y lofoscopía lograban extraer la muestra no solo de las crestas y relieves de las huellas digitales del agresor, sino una imagen completa de su mano. De igual forma, obtuvieron una muestra de semen que había quedado impregnada en la ropa de Tania. Fue entonces que el detective Robert Gebo se dispuso a cotejar las muestras obtenidas con los registros de datos criminales con los que contaban. Para su mala fortuna, sin obtener un exitoso resultado, ya que éstas no coincidían con ninguno de ellos. Esto hizo suponer a las autoridades que el resultado podía deberse a que, en ese entonces, la recolección y registro de ADN de los delincuentes no era algo común. Y por lo tanto, los datos del asesino no estaban registrados. Gebo veía cómo las posibilidades de dar con el criminal se desvanecían poco a poco. Sin declaraciones que los llevaran a la captura de un presunto culpable, ni una descripción física, ni siquiera un esbozo de un retrato hablado de a quién seguir. La búsqueda del asesino de Tania y Jay poco a poco se abandonó. Sí, el detective Robert Gebo se había dado por vencido. Había sido derrotado por un criminal que en apariencia era más inteligente que él y todos los agentes a cargo de la investigación. Así, el caso fue archivado y las muestras de ADN obtenidas pasaron a ser almacenadas por el Departamento de Policía del Estado de Washington.
3 décadas después, la historia dio un giro radical. El caso, que se consideraba uno más de los cientos o miles tal vez sin respuesta que existen en Estados Unidos, parecía tener una esperanza. Esperanza de por fin tener un desenlace, de esclarecerse. Lo que sucedió a continuación es digno de cualquier gran thriller policíaco, demostrando una vez más que la realidad siempre supera a la ficción, pero sobre todo que nadie, absolutamente nadie, escapa a lo que le llaman el largo brazo de la ley. Muchos años que hayan pasado. El sheriff Jim Sheriff recurrió a Sissy Moore, una experta en la rama que analizó de nuevo las muestras de ADN del sospechoso y obtuvo más detalles de estas al cotejar la información contenida en GetMatch, es decir, un banco de datos que contiene la información de más de 1 millón de perfiles genéticos de personas que buscan a sus familiares lejanos o que desean saber de dónde provienen. Para realizar su búsqueda, Sissy Moore introdujo el perfil genético que había obtenido como si el misterioso asesino fuera una persona adoptada que buscaba a sus padres biológicos. Acto seguido, aparecieron 2 perfiles. 2 perfiles que por las similitudes presentadas correspondían a 2 primos lejanos del desconocido agresor. Buscando en certificados de nacimiento y defunción, revisando perfiles en redes sociales y con base en la información de aquellos primos que la base de datos había arrojado, Sissy Moore realizó 2 árboles genealógicos, los cuales se dirigieron a 2 personas. Un matrimonio ya fallecido que había tenido un solo hijo, un hombre llamado William Earl Talbot II. Un nombre, William Earl Talbot II, que por supuesto tenía rostro, incluso cicatrices, ya que el avanzado programa utilizado por la doctora Sissy Moore pudo realizar un retrato hablado de cómo era el presunto asesino al momento de su ataque y cómo podía ser 30 años después. Un hombre con el que debían dar a toda costa. Con la información obtenida se montó un operativo para dar con el paradero de William Talbot II, conductor de camiones de transporte de carga y principal sospechoso del asesinato de Jay y Tanya 30 años atrás. El objetivo era encontrarlo para obtener una pequeña muestra que permitiera cotejar su ADN con el de las muestras en manos de la policía y la doctora Moore. Ese día llegó, el 8 de mayo de 2018. William Talbot se encontraba en una estación de gasolina en las afueras de Seattle, cerca de la frontera con Canadá, cuando, después de terminar un café que había comprado en el lugar, tiró el vaso que contenía su bebida a un cesto de basura, pero que también podía haber quedado impregnado con saliva, por lo que fue recogido de inmediato por los policías que lo seguían en secreto. Así, con base en la evidencia derivada de la genealogía genética analizada por Sissy Moore, se compararon los resultados con las muestras contenidas en aquel vaso. El resultado: las muestras de ADN halladas en el semen impregnado en el pantalón de Tanya coincidieron con las de la saliva del camionero, por lo que fue puesto en arresto de forma inmediata. Después de 2 semanas de juicio, William Earl Talbot II, de 54 años de edad, fue declarado culpable del asesinato de Tanya Van Collenborg y Jay Cook. We, the jury, find the defendant, William Earl Talbot II, guilty of the crime of first-degree murder as charged in count 1. En un principio se habló de la pena de muerte, ¿sí? La pena de muerte para William Earl Talbot II, pero al ser considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de Washington, el jurado decidió cambiarla a 2 cadenas perpetuas. 2. Que deberá cumplir en la penitenciaría de aquel estado, de Washington. William Earl Talbot II pensó que se llevaría su macabro secreto a la tumba, que jamás sería descubierto, pero lo hemos dicho y no vamos a descansar en repetirlo. No hay crimen perfecto. No piensen
que se van a escapar. Siempre existirá una huella, un pequeño indicio, algo que se convierta en la pista a seguir para dar con esto que hemos llamado el objeto del crimen. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.